con el siguiente. Sí, buenas noches con todos. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a continuar. Vamos a cortar el tiempo. Vamos a revisar lo referente a la malla curricular, ¿no? Concatenando con la explicación que nos vino dando Fernando. Vamos a apagar la cámara, voy a compartir la presentación. Ahí estamos, ¿no? Como ya lo mencionaba, pues, Fernando, la malla curricular es una herramienta importante que permite que el docente ejecute las tareas y, sobre todo, sepa los contenidos y los concatene en base a los niveles en que están nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, es importante conocer que, antes de empezar en el tema, que un proceso de formación debe considerarse como una actividad que obviamente es sistemática, planificada, permanente, y cuyo propósito es el preparar, desarrollar y formar al individuo para que al final, es decir, cuando salgamos de un nivel de bachilleratos técnicos o de la universidad, entreguemos recurso humano, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante la entrega y desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en los individuos, para proveer o mejorar competencias que harán que se mejore el desempeño de los ciudadanos en este caso, ¿sí? Como premisa, tenemos que el Ministerio de Educación anunció los cambios que se darán en la malla curricular. Esto es una de las últimas reformas, ¿no? En el 2019, en abril, si no me equivoco. Y según la página oficial del Ministerio de Educación, dichos cambios se enfocarían en la formación de estudiantes más íntegros. Sí, Fernando ya mencionó algunos de esos aspectos, ¿no? De modo que estos ciudadanos, estos estudiantes, puedan ser más respetuosos, solidarios, pacíficos, sensibles, emprendedores, curiosos y seguros de sí mismos. Sí, entonces esta que es una de las últimas modificaciones curriculares que se hicieron en el país, aborda aspectos de lo que hablamos ayer, ¿no? En la taxonomía de Bloom, Benjamin Bloom consideraba 3 aspectos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Posiblemente antes de estas reformas, que no son tan actuales como dice 2019, vienen desde el 96 o 97, creo. No se había considerado tanto la cuestión afectiva, ¿no es cierto? La cuestión de los valores, la cuestión de los ejes transversales, ¿sí? Entonces, en el contexto de la realidad de nuestros días, hace que exista la necesidad de implementar una educación holística, misma que persigue que, además de los conocimientos científicos que son necesarios, se desarrollen y practiquen valores. Sí, ahí está la cita de donde tomamos este concepto. Sí. Entonces, la malla curricular, conceptualmente hablando, es un instrumento que contiene la estructura del diseño en la cual los docentes abordan el conocimiento de un determinado curso, de forma que, articulada e integradamente, permiten una visión del conjunto sobre la estructura que genera un área de estudio. Esta malla curricular debe incluir principalmente las asignaturas, los contenidos, los núcleos de aprendizaje prioritarios, y en algunos casos de mallas más específicas pueden presentarse las metodologías, procedimientos e inclusive los criterios de evaluación con los que se emplearán en el aula el docente, ¿no? Que el docente empleará en el aula durante un proceso educativo. Se denomina malla ya que en ella se tejen, en una de sus formas de presentación, ¿no? Se tejen vertical como horizontalmente los contenidos que se estudiarán, incorporando idealmente a la transversalidad. Sí, ahora vamos a ver qué es la transversalidad, ¿no? Porque, como les mencionaba, uno de los últimos cambios curriculares considera que la transversalidad debe ser incluida en las asignaturas y en los currículos nacionales. Entonces, según Ernesto Iturralde, él nos indica que la transversalidad es un campo educativo. La transversalidad, perdón, en el campo educativo es un instrumento articulador que permite interrelacionar al individuo con la familia y la sociedad, que son situaciones actitudinales, ¿no es cierto?, afectivas,
¿sí? No tiene nada que ver con el cognitivismo ni con el desarrollo psicomotor. En la actualidad nos indica que es fundamental para quienes nos dedicamos a educar, formar y o capacitar la utilización de instrumentos, estrategias, métodos que permitan la transferencia en unos casos y la formación en otros de valores, utilizando para esto la vía de los ejes transversales, con el fin de darle un enfoque integrador a nuestro currículo, obtener formación integral de sus destinatarios, de la formación y capacitación como base ética. Sigamos. De la transversalidad nace este criterio, en cambio, ¿no? Los ejes transversales. Y nos indican que son fundamentales para contribuir a través de la educación con la resolución de problemas existentes en la sociedad actual y que por lo tanto deben incluirse dentro de la malla curricular, abarcando a las diversas materias de todas las especialidades. Los ejes transversales se constituyen entonces en fundamentos para la práctica de la enseñanza al integrar los campos, como mencionaba Fernando, del ser, el saber, el hacer y el convivir. Tal vez este último un criterio no considerado en épocas anteriores, ¿no es cierto? A través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que orienten la enseñanza y el aprendizaje. Dichos contenidos proporcionarán a los discentes la formación en aspectos globales y holísticos, ¿sí? Recordando, porque no está aquí, que la educación holística es una idea basada en el constructivismo que piensa o que se basa en la premisa de que toda persona encuentra su identidad, su significado y el sentido de la vida a través de los nexos con la comunidad, ¿sí? La naturaleza y los valores, ¿sí? Siendo los valores, pues como conocemos, una serie de principios que cada persona tiene y que debe seguir cuando desean hacer lo correcto, ¿no es cierto? ¿Sí? De ahí, como decíamos también, como nos decía la literatura, los ejes transversales proporcionan también pues la posibilidad de interactuar interdisciplinariamente y multidisciplinariamente, posibilitando la formación de los valores dentro de un determinado ciclo educativo o carrera, vinculando otros campos del saber, ¿no es cierto?, tanto en las ciencias sociales como en las áreas técnicas, y pudiendo relacionar los ejes transversales con las habilidades blandas, ¿no es cierto?, los soft skills y los hard skills de los que se habla últimamente, siendo las habilidades blandas estas que acabamos de hablar, la situación de valores, del respeto, de lo que es valores, ¿no?, honestidad, gratitud, compasión. Hay una lista de, si lo buscan ahí en internet van a encontrar una lista de habilidades blandas, que son las que se deben tratar de incluir en el currículo. De alguna forma también se considera a la interculturalidad. Ciertas instituciones pueden, dependiendo de su concepción, pueden también tratar situaciones más éticas, religiosas y cosas así, ¿no? Entonces eso debe estar incluido en el currículo, ¿sí? Ya. Para entrar ya en el tema de la currícula de nuestro sistema de educación, hay una normativa nacional que, como podemos ver en esta diapositiva, en el artículo 19, inciso 4 de la LOEI, la Autoridad Educativa Nacional. Por tanto, esto nos indica, ¿no?, al ser la Unidad Educativa Nacional, la malla curricular, al menos en el sector de educación básica y de bachillerato general unificado, viene dictada ya por los entes reguladores, ¿no es cierto?, la Autoridad Educativa Nacional, en este caso el Ministerio. Tiene como uno de sus objetivos diseñar y asegurar la aplicación obligatoria, ¿no es cierto?, de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en todos sus niveles. Ahí está, ¿no?, inicial, básico y bachillerato, y las modalidades nuevas de bachillerato que existen, ¿no es cierto?, presencial, a distancia, y por otra parte en relación a la diversidad cultural, lingüística. El currículo se aplica en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador. En un diseño curricular se deben considerar siempre la visión de un Estado plurinacional e interculturalidad. Entonces esto ha sucedido ya desde hace algunos años, ¿no?, que hay la materia de interculturalidad, y si no la hay, pues se debe incluir como un eje transversal en el currículo, ¿sí? El reglamento general también de la LOEI
publicado en el suplemento del Registro Oficial 754 de julio del 2012, en su artículo 9 determina: los currículos nacionales expedidos por el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional son de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y evaluaciones, ¿sí? Recordemos que en algún tiempo, pues el gobierno repartía, ¿no? Repartía los kits de libros en algún momento. Eso se daba porque, ¿y por qué lo podía hacer el gobierno y asumir el gobierno? Porque esos contenidos eran generales, entonces se podían usar los mismos libros, ¿no es cierto? Igual ahora entiendo que las editoriales y quienes se dedican, son autores de libros para educación, tienen que basarse en el currículo nacional, no hay de otra, ¿no es cierto? ¿Sí? Llegando al punto pues, miren, tenemos en la parte superior el plan de estudios para el nivel de educación general básica, ¿no es cierto? Para el subnivel de básica preparatoria. Aquí lo único interesante, bueno, esto si lo buscamos en internet, en el aula está un link para poder descargar los currículos, ya luego vamos a ver, pero lo único que quería yo aquí hacer notar es al final. Sí, miren, esta es la malla curricular, ¿no es cierto?, para educación general básica en subnivel básica preparatoria. Sí, tenemos 1, 2, 3, 4 áreas, ¿no es cierto?, y 4 asignaturas. Al final, 35 horas por semana. Pero en la de abajo tenemos la propuesta que he encontrado para el año lectivo 2020-2021. Al final, se ha desglosado los proyectos escolares que antes tenían 2 horas en proyectos escolares y se ha integrado como ya no un eje transversal, sino más bien como una asignatura más, ¿no es cierto?, el desarrollo humano integral, ¿sí? Este contenido seguramente tratará sobre los aspectos afectivos, ¿no es cierto?, la moral, el respeto, los valores. ¿Sí? Veamos cómo se desarrolla esta situación. ¿Ya? Igual, ahí está la fuente en el anterior también, ¿no? De donde se sacó, es del acuerdo del Ministerio de Educación 2016-020A del 2016, ¿no? Entonces aquí tenemos de igual forma el plan de estudios obligatorio para educación general básica. Y ahí tenemos pues igual, ¿no?, que tenemos las áreas de asignaturas y cada una en el desglose se encuentran las horas pedagógicas por grado, ¿no es cierto?, para los niveles elemental, media y superior. En sí, esta es la presentación que nos da el ministerio, ¿no es cierto?, y que a partir de esto nosotros podemos empezar a alimentar nuestras planificaciones curriculares y empezar pues y continuar, perdón, con el proceso de planificación curricular. ¿Ya? Igual les quiero hacer notar que aquí, a ver, veamos, sí, creo que aquí igual, proyectos escolares en la propuesta para el 2020-2021 está desglosado con 1 hora para proyectos escolares, e igual se ha optado por poner esta nueva asignatura, ¿no es cierto?, desarrollo humano integral con 1 hora. ¿Sí? Y el plan de estudios para bachillerato general unificado, lo tenemos también colgado en la página web, ya les voy a indicar, como les dije, dónde, con todas sus materias, separado por áreas, las horas que vamos a tener en el primero, segundo y tercero de bachillerato y los totales, ¿no es cierto? Esto, lamentable o ventajosamente, el docente no lo puede manipular, ¿no es cierto? Y lo tiene que seguir como normativa. Decirles que para esta propuesta de bachillerato general unificado, pues no se ha desglosado ninguna asignatura para incluir como materia en sí la situación de lo que son los valores, la convivencia, las situaciones afectivas. Aquí sí se deberán abordar entonces por parte del docente de aula como ejes transversales, ¿sí? Ahí tenemos los totales, que se los puede revisar después, ¿ya? Un caso distinto, ¿no?, la malla curricular para las IES, para las instituciones de educación superior. Leamos, en el caso de las universidades del país, la situación es distinta.
ya que si bien todos los profesionales de determinada carrera salen con el mismo título al mercado laboral, por ejemplo, ingeniero en sistemas, no siempre coinciden en lo que aprendieron dentro de la universidad en la que estudiaron. Siempre hay algo que los distingue y eso va a ser la malla curricular. El motivo de la diferencia puede ser, por ejemplo, el hecho de que algunas universidades pongan más de énfasis en sus clases a la teoría, mientras que otras, por sobre las actividades prácticas, ¿no? Mientras que otras prefieren que sus estudiantes hagan más práctica de lo que aprendieron durante sus clases. Sumado a esto también dentro de las mallas curriculares se reflejará el estilo de la universidad. Hay muchas instituciones de educación superior IES que incluyen también clases de formación general, electivas o éticos-religiosas, estas últimas como contenidos transversales o no, ya depende de la universidad, para que sus estudiantes también tengan, de ser necesario, una orientación especial. ¿Ya? Además, la malla curricular define la duración por carrera, ¿cierto? Por ejemplo, en Ecuador generalmente las universidades las tenemos que ofertan sus carreras por semestre. Y en base a ello es posible estimar la cantidad mínima que tomará estudiar esa carrera, una u otra carrera, ¿no es cierto? Además, hay que considerar que por la figura de autonomía universitaria y porque la universidad en general debe entregar a la sociedad profesionales acordes a las necesidades actuales del país, los cambios de malla curricular en las universidades son realizados por los docentes que conforman las comisiones de carrera de cada facultad de las universidades. Es decir, se las puede cambiar de tanto en tanto, no cuando queramos, pero de tanto en tanto. Dichos cambios se lo realizan por lo general más a menudo que en educación general y en BGU, por estos dos sentidos, ¿no es cierto? Se los puede hacer, ¿ya? En ese sentido, hay ahorita los compañeros que trabajan en las universidades, como Fernando y los demás de la audiencia, deben saber que hay una propuesta para bajar el número de semestres de las universidades, ¿no es cierto? Hoy las universidades se ofertan sus carreras en 10 semestres y la propuesta es bajarlas a 8, ¿sí? Así en términos generales. Entonces, según el artículo 11 del reglamento de régimen académico de abril del 2019, nos indica que se van a implementar los PAO, periodos académicos ordinarios. Nos dice que deben impartir dos PAOs por año de 16 semanas de duración cada uno, que incluyan la evaluación. Entonces, en nuestra planificación debemos ahí incluir la planificación. Excepto las fechas que tomemos los exámenes de suspensión o los de recuperación, estos están fuera de los PAOs, ¿no es cierto? Un periodo académico ordinario equivale a 720 horas. En consecuencia, los dos periodos que se deben faltar al año tendrán 1.440 horas. En ese sentido, determinará la duración de las carreras y programas considerando, se determinarán la duración de los programas y carreras considerando que el estudiante que estudia a tiempo completo utiliza 45 horas por semana para realizar las diferentes actividades de aprendizaje, indistinto de la modalidad de estudios, y que en ningún caso este estudiante puede tener más de 20 horas semanales de actividades que se realizan con el docente. Para efectos de la regulación del sistema, el inicio de las actividades de cada periodo ya se debe regular, ¿no es cierto? A nivel nacional se puede hacer desde enero a mayo y de agosto a noviembre, los 2 semestres. Las 720 horas por periodo académico ordinario resultan de multiplicar las 16 semanas por las 45 horas de trabajo del estudiante a tiempo completo. Entonces, 1.440 horas corresponden, por tanto, a 2 periodos académicos ordinarios, ¿sí? Considerando la equivalencia establecida en el artículo 9 del reglamento IBIDEM, 48 horas es igual a un crédito. Significa, por tanto, que un PAO equivale a 15 créditos y 2 PAOs a 30 créditos. Quienes tuvimos la tarea de realizar esta nueva readecuación perdón, de las mallas curriculares,
Por ejemplo, yo lo hice para una carrera nueva del SPOCH. Nos dieron la capacitación, nos explicaron esto ahí bien bonito, y en realidad resultaba que para equiparar nuestro sistema educativo, pero verán que aquí hay un poquito de, no sé, algo no cuadra. Para equipararle a nuestro sistema educativo con el sistema europeo, se hace esto. En Europa sí los pregrados, o sea, las ingenierías, las licenciaturas, se las realiza en 8 años, aquí en 10. Se las quiere equiparar para luego optar, como hay el bachillerato internacional, hacer que se homologuen las carreras y hacer que se puedan convalidar las universidades con estándares europeos. Entonces, eso es lo que se quiere hacer, pero bueno, todavía queda, la idea es buenaza, pero todavía queda muchas cosas por hacer, y a mi modo de pensar en realidad es un poquito apresurado esto, porque les comento, al menos en la SPOCH donde que yo trabajo, esto se va a implementar el próximo semestre, es decir, el que hubiese empezado ya la semana que viene, es el último en el que va a haber 10 semestres. El próximo va a haber 8. Ojalá y las cosas funcionen como estamos esperando, ¿no es cierto? A ver, aquí no lo he puesto, pero hay que considerar que un estudiante debe reunir 120 créditos, ¿ya? 120 créditos. Entonces, si multiplicamos esos si dividimos, perdón, esos 120 créditos por las 48 horas, nos va a dar un total de 5.760 horas de formación efectivas que cada estudiante tiene que cursar para acabar sus estudios, ¿no es cierto? Frente a las 8.000, porque los semestres, como están planteados hasta este semestre que se viene, al menos en SPOCH, son de 800 horas. Entonces, ahí está una reducción. Y encima, en lugar de 10, va a haber solo 8. Entonces, hablamos de una reducción de 8.000 a 5.700 horas, ¿no es cierto? Es bastante, ¿no es cierto? Son 240, ¿sí? Es bastante. Lo que implicó quitar, en nuestro caso, algunas materias, juntar materias. En base al análisis, obviamente, de los contenidos, hubo que quitar materias que consideramos. La ventaja es que, como les cuento, esta ingeniería es nueva, entonces aún no está funcionando, ¿no es cierto? Está aprobada por el CES, por los organismos de control, pero a nosotros nos favoreció mucho que ya, o sea, el poder realizar nosotros mismos el trabajo. Sabíamos qué quitar, qué unir, y fue un trabajo que nos resultó no fácil, pero más fácil que las otras carreras, porque esto es normativo y se debe aplicar en un tiempo, creo que 2 años, si no me equivoco. Todas las universidades del país deben ya acogerse a esto, dejar las carreras en 8 semestres, ¿no? Entonces, sigamos. Con esta normativa se pretende, como les decía, internacionalizar las carreras de pregrado con una duración de 8 meses, 4 años, mientras que las especializaciones durarán 1 semestre y las maestrías 2 o 3 semestres, también bajan, ¿no es cierto? La malla está rediseñada a nivel de créditos de 48 horas, como estaba anterior, ¿no? Indica, según Barrios. Como resultado, sus estudiantes estarían al mismo nivel de la educación superior en Europa, donde ya se ha pasado por un proceso similar de reducción de tiempos. Esto es interesante. Luego lo vamos a discutir, no ahora, pero no en este momento, sino al final. Estaremos en capacidad de que en 8 semestres nuestros estudiantes de pregrado estén a un nivel de Europa. Al final conversamos de eso, ¿ya? Con esto, además, se facilitarían los procesos de homologación de créditos en otros países. Lo que les decía, se podría hacer los traspasos, ¿no es cierto? Enviar y recibir estudiantes de los intercambios. O alguien que quiera irse a estudiar allá homologaría fácilmente sus estudios, ¿no es cierto? Podría convalidar, porque eso se lo hace, como ustedes bien saben, en base a análisis de las mallas. ¿Ya? Por ahí Barrios mismo nos decía que es una necesidad, este reajuste, ¿no? Este reajuste es una necesidad porque ya es imposible que el pregrado actual de nuestra región pueda satisfacer todos los saberes que necesita un sujeto para incorporarse al mercado laboral. Ya nos está diciendo
que el pregrado debe ser más específico y que debemos darle a nuestros estudiantes de la universidad en nivel pregrado solo lo que necesitan, especializarlos, que sean más especializados, ¿no es cierto?, a la carrera que ellos van a seguir, ¿sí? Entonces me van a permitir que me voy a cambiar de pestaña porque vamos a revisar. Vamos a revisar el escritorio. Ya. Vamos a revisar unas dos mallas que son justamente, me atrevo a presentarles, creo que aún no están publicadas ni siquiera en el CES, aunque ya se puede elegir esta carrera, que es la carrera de Tecnologías de la Información para el SPOCH. Ya se puede elegir, pero es la única de la que dispongo la malla anterior y la actual. Sí, vamos a analizar solamente esto. Miren, al igual que como dijimos, aquí se presentan pues las materias que se van a dar, se separan por unidad, ¿no es cierto? Unidad básica, unidad profesional y unidad de titulación, y que presenta a breves rasgos. Este es como un resumen, ¿no? Presenta, pues, miren, el contacto de docencia, ¿no es cierto? El número de horas que va a tener el estudiante con el docente. Sí, por ahí nos decía que solo eran 20, pero 20 semanal. O sea, el alumno tiene 20 horas de clase en la semana, presenciales, ¿no es cierto? Hay otro componente, esto hay que dividirle entonces cada una de estas para 16, para conocer cuántas horas tiene de cada asignatura el alumno en el aula, ¿no es cierto? Cada semana. Igual tenemos el componente de prácticas de aplicación y experimentación y el aprendizaje autónomo. Se ha dividido así, ¿no es cierto? Esas son las tareas, investigaciones, etcétera, etcétera. Esto es lo que harían una materia técnica, por ejemplo, en un laboratorio, y estas son las clases teóricas para saber bien qué pasa. Esta es la malla anterior, como les decía, y estos documentos son fácilmente encontrables en las páginas web de las universidades. Se va a la carrera específica y se tiene que poder descargar esto, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, mire, son 800 horas, y si son 10 semestres, ¿no es cierto? En realidad son 10 semestres, tenemos 8.000 horas, ¿no es cierto? Ahora les voy a presentar la nueva malla de tecnologías de la información, ¿sí? Como habíamos dicho, son 720 horas, igual están divididas en el componente de contacto con el docente, el experimental y el aprendizaje autónomo. Pero miren, de 800 por semestre a 720, y hay una disminución. Pero como son prácticamente semestres, esto no mandaría a reducir. Esto no haría que se reduzca el tiempo de 5 años, que es ahora, a 4 años. Lo que hace es que hay solamente 8 semestres. Sí, hay 8 semestres, cada uno de estos, ¿no? Cada PAO, ¿sí? Entonces aquí tenemos el subtotal 1, 720, PAO 1, PAO 2, 720, 3, 4, 5, 6. Esto está colgado también en el aula para que si quieren nos revisen. A la final, entiendo que el próximo semestre estas mallas van a ser públicas ya, porque no, este semestre debería ser, porque esta ingeniería se oferta ya, y los jóvenes bachilleres que aprueben el examen de admisión, pues pueden ya seleccionarlo. Entonces, próximamente, si es que no está publicada ya. Entonces, miren, al final, como habíamos dicho, 720 horas por PAO, y y por los 8 semestres, pues 5.760. Se había indicado que por ahora se podrían dejar 8 o 9 semestres, pero la normativa dicta que en 2 años todas deban tener 8. Entonces, nosotros optamos para de una vez dejarla en 8, ¿no es cierto? Sí. Ya, bajemos esto también. Voy aquí al aula antes de nada, ¿dónde estábamos? Margen curricular. Ya, aquí, en este enlace, ¿no? Tal vez no todos lo puedan ver, está en la sección 4, ¿no? En la clase 4. No todos lo puedan ver. Si no es así, actualícenle porque había estado oculto. Actualicen con F5 al navegador, y este enlace nos va a llevar, la mayoría van a conocer, ¿no? Pero bueno, nos va a llevar a la página web del Ministerio de Educación, y aquí tenemos a dónde bajarnos nuestros currículos por áreas, ¿sí? Aquí están los currículos por áreas. Entonces, aquí hay una tareita que no es calificada,
que no, lo que necesitamos es que de aquí saquemos el insumo, ¿sí me entienden? Porque el martes, si no me equivoco, el martes vamos a hacer la práctica de la planificación anual y también vamos a hacer el llenado de los formatos, de la planificación anual PCA y de la planificación de unidad didáctica, el PUD. Entonces, para eso necesitamos que, por favor, los docentes que trabajen en educación media o en bachillerato, busquen aquí en el ministerio, en esta página, si ya lo encuentran, las currículas de las materias específicas, ¿no es cierto? Los currículos nos va a servir como un insumo. Tengan la bondad. Para eso les había puesto esto ahí. No vale la pena entrar. Entran a cada uno de estos enlaces y ahí van a poder descargarse. Están por áreas, ¿no? Lengua, matemática, lenguaje, ciencias, bla, bla, bla. Les ruego que eso lo vayan descargando. Sí, no sé, hasta ahí sería la parte referente a la lección de hoy. No sé si tengan alguna duda, comentario para poder conversar en este momento, entonces. Hola, por favor, ¿me puede ayudar con el enlace, el link, porque no está en la página? Ya, les ruego que le actualícele aquí, o F5 o presione aquí, si es que está usando Chrome, actualícele, F5, y ahí va a aparecer, había estado oculto, perdonen, pero ya lo activé hace un ratito, ¿sí? Y ahí van a poder descargar, ¿no? Está en la clase 4 y está currículos por áreas, ¿sí? ¿Ya? Fernando. Bueno, ya después para que nada más ya la de ver ni qué comer. Bueno, avancemos un poquito. En el aula virtual. Te dejo compartir, mi hijo. Ya, ahí puedes compartir. Gracias. Bueno, en esta parte parece que no hay muchas inquietudes. De alguna forma, esto es más la parte teórica que debemos conocer y debemos leerlo para la práctica que vamos a hacer el día lunes y martes, que es la creación de las PCA y PDUs, ¿no? Y también, ojalá si podemos, si alguien tiene interés, pues trabajaremos en un programa de IES, de pregrado o posgrado. Justo como decía Raúl, tenemos bastante experiencia en pregrado y posgrado porque justamente hemos presentado en este periodo algunos proyectos de aquello. Sin embargo, también trabajamos sin problema en los proyectos de educación media, ¿no? Bien, en lo que corresponde a la clase de hoy, todavía creo que no se comparte el escritorio, ¿no? Bien, habíamos indicado que queríamos que todos estemos iguales en las tareas y en los procesos que estamos manejando. Como podemos ver, hoy estamos 83 participantes, es decir, ya estamos casi completos. Entonces me voy a permitir tomar unos 2 minutos para explicar nuevamente el aula virtual. Dentro del aula virtual tenemos la parte de información general, el foro de retroalimentación académica. Yo trato de contestar las mañanas, ¿no? Que es el momento que tengo para aquello. De todas formas, hoy en la noche me voy a quedar si es que alguien ha preguntado algo. Igual Raúl, vamos a responder aquello. Tenemos las clases 1 y 2 ya grabadas y subidas. Esperamos subir la de la clase 3 en unos minutos más. En la clase 1 tenemos el material y básicamente dos actividades. La discusión del video Currículo Ecuador, que en este ya han participado todos. Me estoy quedando un poquito en la calificación. Y la importancia de la planificación y educación. En este han participado 76 personas, todavía nos faltan unos pocos, ¿no? Nuevamente la indicación está habilitado para calificar hasta el día domingo. En la clase 2 tenemos este flujo de trabajo. Algunos compañeros me han preguntado por interno, no tengo ningún problema en dar un soporte directo.
entiendo que la mayoría está bien, y el cuestionario de la sesión 2, que con Raúl ya llegaron a un acuerdo ayer para calificarlo. Y poner dos opciones, ¿no? En la clase 3 no hemos puesto tareas, simplemente hay que ir completando el wiki de la actividad diaria. Y en la clase de hoy, como es la última de esta semana, de aquí nos veríamos el próximo día lunes, de igual manera 8:15, por favor, para estar puntuales. Tenemos un ensayo que debemos hacer. Le damos un clic en la tarea ensayo. Esto está en la planificación del curso, como fue aprobado, entonces es una actividad que la debemos cumplir. Entonces nos indican realizar un ensayo de planificación curricular. ¿Cuál es el esquema del ensayo? El básico, ¿no es cierto? Introducción, desarrollo, conclusión, la bibliografía. No es obligatorio. Esa es la estructura estándar, pero si ustedes tienen alguna otra fórmula, otra estructura, no hay ningún problema. Lo que sí es que queremos que en el desarrollo se hable sobre el propósito, objetivos, funciones, ventajas de la planificación educativa curricular, ¿sí? ¿Y cuáles serían los parámetros de calificación? Debemos tener referencias bibliográficas de al menos 5 autores. Es decir, vamos a buscar en el Google Scholar, sería la recomendación, o si conocen o tienen acceso a alguna biblioteca digital, perfecto. Lo importante es que la fecha de publicación sea publicada en los últimos 5 años para tener la información más actual posible. Entonces, este ensayo debe tener un análisis comparativo de los autores. Podríamos realizarlo entre 2 personas. El envío siempre va a ser de forma individual, lo grabamos en formato PDF y lo enviamos, ¿sí? Noten ustedes que tenemos 99 inscritos en el aula virtual. Al momento estamos únicamente 83. Quiere decir, bueno, veo en el chat que algunos han tenido problemas de acceso. Esta semana es adecuado, es permisible porque estamos ingresando y bueno, estamos acoplando a esta tecnología el aula virtual y la plataforma Microsoft Teams. Sin embargo, la otra semana ya no tendríamos ese pretexto, ya somos expertos en el uso de estos dos recursos. Lo que sí es un problema, el tema de la conectividad de Internet. En la casa el servicio doméstico es un poco bajo. La recomendación que todos en la casa desconecten sus dispositivos electrónicos y no utilicen el Wi-Fi de la casa, sino únicamente el estudiante en esta hora de clase. Ahí va a tener un mejor desempeño. Y de igual manera apagar la cámara, apagar el micrófono, porque eso utiliza un poco de recursos. Eso podría mejorar en algo. Sin embargo, la clase va a estar también subida para que lo puedan revisar y retroalimentar cualquier cosa que haya quedado en el ambiente todavía sin resolverse, ¿no? No sé, podríamos abrir a las preguntas si es que alguien lo tiene. De lo contrario, haríamos la parte del cierre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Ángel Viñamabo le saluda de acá de Zamora Chinchipe. Le agradezco por sus clases, obviamente claras y bien organizadas. Pero perdón la preguntita que yo no le entendí bien acerca del ensayo. Si usted fuera tan amable de repetir, por favor. Encantado, Ángel. Vamos a revisarlo, ¿no? En la clase 4 tenemos una tarea, vamos a regresar. Sí lo estamos viendo en el aula, ¿no? ¿Sí está compartido, Sí, Raúl? Sí, ya, ok. Y se observa. Excelente. En la clase 4, ustedes no les va a salir estas estrellitas porque eh, es una visión para docente, ¿no? En la clase 4 tenemos al final nuestro wiki diario que siempre debemos llenar todos los días, ya lo sabemos. Y tenemos la tarea 4 que se llama, ¿no? Ensayo sobre la planificación curricular, planificación educativa. Entonces, el ensayo tiene un esquema básico, que es la introducción, el desarrollo como tal del ensayo, una conclusión personal y la bibliografía. Como les decía, este es el estándar, pero si ustedes quieren estructurar lo que sé yo a manera de artículo, que les puede ser útil para generar un artículo de review, por ejemplo, ya tendríamos otros aspectos, ¿no es cierto? Resumen, contextualización, tal vez metodología, ya depende de ustedes. Sin embargo, esto es lo básico, ¿no es cierto? Introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía. En el desarrollo, la recomendación es que se hable sobre los propósitos, los objetivos, las funciones y ventajas de la planificación curricular como tal, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a encontrar diversos artículos, diversa bibliografía.
en donde nos permita, ¿qué cosa? Realizar un análisis comparativo de los criterios de los autores sobre este tema. ¿Cuál es la característica que queremos acá? Esto es fortalecimiento académico de la realidad actual. Normalmente, si ponemos en el Google normal, vamos a encontrar referencias del 2010, del 90, del 80, etcétera. De hecho, en la misma página del Ministerio de Educación tenemos, claro, del 2016 del currículo porque se debe actualizar este año, pero tenemos referencias del 2010 y de los currículos anteriores. Lo que queremos y el objetivo de este curso es que, de esta tarea también, es que la fecha de publicación sean de los últimos 5 años. Es decir, vamos a buscar artículos, libros, journals, reportes técnicos, etcétera, que hayan sido publicados del 2015 para acá. ¿Sí? Lo lógico, más bien lo adecuado sería los últimos 3 años, pero como en nuestro país la reforma curricular todavía no está dada y es 2016, pues para darle ese espacio se ha dejado en 5 años. ¿Qué logramos con esto? Logramos que tengamos un conocimiento el más actual posible. Ojo, siempre sucede esto, no sé, Raúl, tú me vas a dar la razón, cuando trabajamos con artículos científicos, tenemos un artículo del 2020, es último, 2019, recién publicado, perfecto. Y las referencias están al 80, no es problema, porque el artículo fue validado en el 2019-2020, es decir, todavía ese conocimiento ha sido vigente. Sí, entonces la publicación del autor principal tiene que ser en los últimos 5 años, sea revista, journal, perdón, reporte técnico, informes, etcétera. Se puede realizar entre 2 personas y al final lo vamos por la parte de abajo donde dice, bueno, ustedes como estudiantes le va a aparecer aquí un espacio que diga enviar la tarea. Esto está hasta el domingo a las 11:55 de la noche, es decir, tenemos el tiempo suficiente para hacer este trabajo de investigación. No sé si es que quedó claro con esto, estimado Ángel. Sí, gracias, muy gentil, le agradezco. De todas formas, estamos en el chat también y hay los foros en el aula virtual. Cualquier inquietud por ese medio podríamos trabajar. Fernando, una preguntita, disculpa. En el grupo preguntan como cuántas hojas debe contener el ensayo. Pues esto es bastante interesante, muy buena pregunta. No hay un número específico en realidad, ¿no? Lo que queremos es que no sea un copy-paste, por supuesto. Es decir, podríamos hacer en la parte del desarrollo un párrafo por cada uno de los aspectos, que sería un párrafo por propósito, pero que esté referenciado a los 5 autores, es decir, es un resumen nuestro. ¿Cierto? Lo propio de los objetivos, de los otros temas que ustedes hayan escogido para el desarrollo, que no sea un copy-paste, no sea una cita, no sea un copy entre comillas, sino más bien leemos esos artículos y plasmamos nuestro análisis. Por eso es que en el desarrollo debe contener el resultado de nuestro análisis, la comparativa, y tenemos una conclusión. Siempre las citas son necesarias y debemos ponerlas, por supuesto. Pueden usarle APA o Vancouver de acuerdo a la línea de investigación que ustedes hayan o lo tengan. No hay problema en aquello. Lo importante es que no sea un copy-paste de los autores, sino más bien sea un análisis de los criterios de aquellos. ¿Cuántas hojas? Miren, es subjetivo. Las revistas nos piden 5, otras revistas nos piden 13 para publicar. El ADN, que es la publicación más importante que hemos tenido en el último momento, es una hoja. O sea, no, la calidad no tiene que ver con la cantidad de hojas, ¿no? Pero claro, yo supongo que podríamos hablar de la introducción, una media carilla, tal vez, el desarrollo, como tenemos 4 aspectos, tal vez unas 2 o 3 hojas, la conclusión, una media carilla, estaría perfecto. Lo importante es que se cumplan los parámetros y no alargarnos mucho en conceptos, definiciones y cosas que simplemente podemos referenciar y vamos a buscar en el artículo original, ¿no? Gracias, Raúl, la aclaración. Muy interesante. Hola, buenas noches, David. Aló. Sí, buenas ¿con noches. quién tenemos el gusto? Iván García les saluda acá de Chone. Una inquietud, de pronto no para ustedes, sino para algún compañero que la pueda despejar. En cuanto tiene que ver a los textos escolares del nivel de educación básica elemental, media y superior.
si son los mismos que se hicieron el año anterior, los mismos textos, porque tengo entendido que este año van a cambiar los textos en cuanto a contenido, no sé qué otros aspectos van a cambiar, pero si se ha dado ese cambio en la región Sierra, y acá en el Ciclo Costa todavía no hemos empezado las clases y no nos han llegado los libros. Esa inquietud para los compañeros que de pronto manejan la educación general básica. No sé si algún compañero desea aportar en aquello. Sin embargo, conocemos de que el currículo actual todavía no está difundido. Ya está hecho. El 2020 ya está hecho, pero no está aún difundido. En cuanto a los textos, sabemos que se han unido, pero por temas económicos, los objetivos y el contenido sigue siendo básicamente similares, ¿no? Pero bueno, de pronto algún compañero tiene una experiencia diferente de aquello, nos podría aportar este momento. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Sí, ¿Amelia? compañero. Sí, Amelia. Verá, Buenas. con relación a los libros, buenas noches. Le quiero comentar, compañero, que sí hay unos cambios, como decía el compañero, por la demora que tuvimos, que primero nos dieron un bloque, y luego 2 bloques, y luego nos dieron los otros bloques. Hay un cambio nada más en lo que son las páginas. Ya han unido ciertos temas y han reducido páginas. Entonces, un poquito de cambio, pero no es significativo. Simplemente que al analizar los temas, usted va a ver que están unidos y que han priorizado temas prioritarios para los estudiantes. Eso nada más, compañero Navas. Claro, más bien parece ser que es un tema de presupuesto, ¿no? Los temas han dejado abiertos, algunos específicos sí, pero el diseño curricular sigue siendo el mismo y tal vez por temas económicos se discutió, pero el nuevo currículo todavía no sale, entonces mal podría haberse cambiado los contenidos. Muchísimas gracias, Emilia. Bien, no, pues desearles que no salgan de casa. Definitivamente estamos en la en la parte más importante de la curva. Tenemos el fin de semana para dedicarnos a hacer un ensayo. Tenemos el chat, tenemos los medios para estar comunicados. Que Dios nos bendiga, pues, y muchísimas gracias por el día de hoy. Nos veríamos lunes 8:15 en punto, ¿no? Raúl, tal vez. Buenas noches a todos, compañeros. Raúl, no se te escucha. Ok. Se había desconectado el micrófono. Igual, pues, desearles que pasen un buen fin de semana ahí en casita, que cuiden de ustedes, de sus familias. Y como dijo Fernando, el lunes gustosos estaremos 8:15 aquí al pie del cañón para continuar compartiendo estas experiencias, estimados y estimadas amigas. Un buen fin de semana, ¿no? Gracias. Hacen bonito. A quienes preguntaron por lo del bachillerato técnico, ya les busco y les comparto por el aula o por el WhatsApp, ¿ya? Que tengan una linda noche.